Que se cierren los ojos de nuestro cuerpo y que se abran los de nuestra alma. Que tengan paz nuestros oídos. Vamos a ponernos a escuchar la voz de nuestro Jesús. Vamos a hablarle en confidencia amorosa, como amigos íntimos, como hermanos, como hijos. Jesús, verte, hablarte, permanecer así contemplándote, como abismados en la inmensidad de tu hermosura, y no cesar nunca, nunca en esta contemplación. Cristo, ¿quién te viera? ¿Quién te viera para quedar herido de amor a ti, y embriagado, y sustentado por ese amor, y desentenderse completamente de las cosas mundanas? Cristo, ¿quién te viera? ¿Quién te viera y quedase amorosamente hundido en tu seno, como San Juan, amándote sin cesar y siendo amado de ti? Jesús, verte, hablarte, amarte, sentirse amado de ti, olvidarse de las ataduras de este mundo, librarse de su yugo y dejarte la plena posesión de mi corazón, abierto para ti, solo para ti. Tú sabes, Señor, que yo te amo. Sí, y te lo confieso ahora como Pedro. Tú sabes, Señor, que a pesar de mi miseria, te amo, y que en medio de mis locuras nunca jamás he dejado de amarte. Hoy he querido empezar estos 10 minutos con Jesús, no utilizando la oración que siempre rezamos, compuesta por San José María, sino usando también las palabras de ese mismo santo, que pronunció en una meditación que dio en el encierro forzado que tuvo en el año 36, pues estaba escondido por la persecución que había clerical en España entonces, y corría peligro su vida, la de todos los sacerdotes, y en ese encierro, en la legación de Honduras, esa meditación que en la víspera del Sagrado Corazón de Jesús, pues dirigió a los poquitos, 4 o 5, que estaban con él. Y nos ayudan a manifestar ese deseo que tenemos tú y yo de abrirle nuestro corazón a Jesús, ¿verdad? De tener, como decía otro santo, San Isaac de Nínive, ten sed de Jesús para que Él te embriague con su amor, ¿no? Esa actitud de tener sed de Jesús, y que no la encontramos siempre en el Evangelio. Concretamente, en el Evangelio que nos propone la misa de hoy, a mí, siempre que lo leo, me da muchísima pena, pero mucha. Es cierto que hay otras escenas de la vida de Jesús que también dan pena, como por ejemplo cuando llora la muerte de Lázaro. Pero yo, Jesús, te veo llorando la muerte de Lázaro y, no sé, me da pena, pero no sé, es una pena que me resulta fácil acompañarte y a la que le veo salida. O incluso cuando naces en Belén, ¿no? En ese lugar, en un establo, que dices, madre mía. Pero no sé, también hay alegrías que la acompañan. Bueno, e incluso en el Calvario que dices, bueno, Jesús, te veo desangrándote en la cruz, pero no sé, veo tu amor por mí de una manera directa, la fuente de la salvación, está ahí la Virgen al lado. Sin embargo, la pena que me produce el Evangelio de hoy, para mí es una pena que me deja un poco vacío, porque relata ese día que Jesús regresó a su ciudad y estuvo en Nazaret predicando en la sinagoga, y nadie le hizo caso. Su propia gente decía, ¿pero qué nos va a venir a contar este? Si este es el hijo del artesano, es el hijo del carpintero, pero si están aquí sus hermanos, sus primos, pero ¿quién es él para decirnos nada? Y claro, Jesús ya había hecho muchos milagros, nos lo cuenta San Marcos, que ya había curado la suegra de Pedro, muchos enfermos que iban a él al atardecer, muchos enfermos también en las orillas del lago, leproso, un paralítico, ha expulsado de demonios, ha calmado la tempestad. E incluso ha tenido lugar ya ese milagro portentoso, que lo voy a llamar del Talita Cumi, niñita despierta. Ha resucitado a una niña que estaba muerta y que ya se estaban celebrando los funerales y las plañideras estaban.
Son hechos que son conocidos por todos ya, porque corren como la pólvora por Galilea. Y sin embargo, dicen, pero ¿quién es este? Ya en el capítulo 3, en San Marcos, cuando Jesús va a su ciudad, sus parientes decían que había perdido el juicio, ¿eh? Y los escribas que estaban por allí, regresados de Jerusalén, decían que estaba endemoniado Jesús. Pero claro, Jesús está con su gente, con sus amigos, incluso con su familia, y no creen en él. Y fíjate, esto es a mí lo que me da una pena tremenda. No podía hacer ningún milagro. Se asombraba por causa de su incredulidad. Pues Jesús, yo quiero hoy decirte una cosa, que viva de tal manera que hagas milagros en mi corazón. Jesús, quiero vivir de tal manera que hagas milagros en mi corazón, que hagas milagros en mi inteligencia, que hagas milagros en mi voluntad, en mis ojos, en mis oídos, en mi lengua, en mis sentimientos, en mis emociones. Jesús, quiero tener una actitud absolutamente abierta a ti, que se hagan realidad en mí esas palabras de San Isaac de Nínive que antes pronuncié. Ten sed de Jesús, para que Él te embriague con su amor. Pero claro, Jesús, a veces nosotros vivimos sin esa sed. Vivimos como... Voy a contarte una anécdota que me contó, pues mi hermano, vivieron él y mi cuñada, y resulta que una vez fueron a un lugar precioso. Bueno, digo precioso, aunque en realidad yo nunca he estado allí. En el Cabo Ovidio, que está en el norte de España. Fueron a contemplar el paisaje espectacular y el atardecer que se puede disfrutar desde ese cabo. Es un cabo que es muy alargado y se mete mucho en tierra, y de tal manera que creo que hay muchísimo silencio allí. Se oye solamente el mar y las gaviotas. El caso es que estaban contemplando ese atardecer tranquilamente, viendo cómo el sol era chupado por el mar. Y empezaron a oír un ruido de lejos, y era un motor que rugía, no como una discoteca, que se acercaba donde estaban ellos, echando polvo, levantando polvo. Y pegaron un frenazo ahí casi, ¿no?, derrapando, y salieron fuera unos jóvenes acelerados, que cuando abrieron las puertas del coche, pues efectivamente era una discoteca móvil con unos altavoces ahí a tope, y salieron fuera, se acercaban donde estaban mi hermano y mi cuñada y dijeron, pero esto aquí no hay nada que ver, si aquí no hay nada que ver, aquí no hay nada. Les habían hablado bien de ese sitio, se ve que iban haciendo rally, y dijeron, si aquí no hay nada que ver. Y sin embargo, lo que se veía era maravilloso, un atardecer impresionante, de esos de color rojo y mar. Y se metieron en el coche y con su discoteca móvil y apurando ahí, acelerando, rugiendo con su motor, se fueron, ¿no? Es una actitud esta, poco sedienta, ¿verdad? Es la actitud 1. Quería contrastarla con la actitud 2. Tengo delante de mí una piedra, un canto rodado. Le voy a golpear con el nudillo, para que veas que es verdad. Es un canto rodado que para mí tiene mucho valor porque mi abuelo, que ya ha fallecido hace muchos años, cuando iba a la montaña de León, le gustaba al principio del día de la excursión acercarse a un meandro del río y coger un canto rodado. Lo seleccionaba, cogía uno, otro, y al final seleccionaba y lo tenía todo el día en la mano y lo iba acariciando. Y para él era como el tiempo, eran como los siglos, como los milenios, porque esa piedra, ese canto rodado que tiene esa forma lisa y que acompaña tan solo con su peso, pues consigue esa forma lisa a través del golpe de los siglos. Una piedra que puede estar en lo alto de una montaña y a través de todo el rozamiento, pues tiene esa forma, ¿no? Y es como meter en el bolsillo milenios, ¿no? Bueno, es una actitud muy distinta, ¿verdad? Es una actitud de sed, de apertura, de contemplación, de quererse dejar asombrar. Jesús, yo quiero tener esta segunda actitud en mi vida. Dejarme asombrar, que no haya el ruido de mis prejuicios, el ruido de mis ruidos, ¿no? El ruido también de los dispositivos móviles, de las redes sociales. Jesús, dame silencio interior
para poderme dejar asombrar por ti. Que no me pase, Jesús, como lo que pasó con tus paisanos, que no supieron reconocerte, que tenían otros ruidos dentro de su corazón. Jesús, te amo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.